buenos días. Mi nombre es Ignacio Navarro. Voy a tener el gusto de poder platicar con ustedes un tema, un marco que actualmente está agarrando fuerza, que se llama Agile Shift. Es un marco que nos va a ayudar a gestionar proyectos o iniciativas de mejora o el enfoque de Agile, de las familias de marcos, ¿no?, denominados Agile o que entran dentro de las características de Agile. Está muy enfocado en la primera parte a trabajar lo que es el tema de la supervivencia, la sobrevivencia de las empresas. En la experiencia que tenemos profesional, casi 30 años, pues hemos leído muchas misiones, visiones, valores de muchas empresas y en muy pocas, si no es que ninguna, he visto esa parte de sobrevivencia, tema que no nos gusta tocar mucho, es un tema un poquito rudo, pero que es muy real. Las empresas tienen que crecer, tienen que mejorar, desarrollarse, o como algunas teorías marcan, lo primero es sobrevivir. Darwin lo conocemos, lo identificamos muy rápido de acuerdo a su teoría de evolución. Él manifestó que las especies que hoy por hoy existen, pues no son ni las más grandes ni las más fuertes, sino aquellas que se lograron adaptar a los cambios que hoy por hoy persisten. Por eso lo estamos abordando en esta primera parte de la presentación. No, nos enfoquemos un poquito al tema. Agile, Shift, su traducción es cambio ágil. Nos surgió o se empezó a dar a conocer en noviembre del año pasado, coincidió con la salida de la nueva versión de Intel 4. También por ahí ya tenemos versiones actualizadas de DevOps, tenemos versiones actualizadas de COVID, tenemos versiones de Lean Meeting. En general, todas están compartiendo un tema común que es el ser un poquito más ágiles, más flexibles, más enfocadas a los cambios, más enfocadas a una adaptación rápida y no salirnos del contexto del entorno, ayudar a que las organizaciones se mantengan dentro de la línea y los cambios que está llevando su ambiente general de negocios. También, en general, estos marcos están volviendo a hacer referencia al origen del cuidar los procesos de negocio de la organización. Estos procesos que aquí los estamos representando en esta lámina como un recuadro en el que están las iniciales de un ciclo Deming: planear, hacer, verificar y actuar. Podemos manejar como planear, asignar, dar seguimiento y evaluar a base de la mejora continua. Estos procesos son conjuntos de actividades. De hecho, se está volviendo a retomar el concepto de sistema como una serie de elementos que interactúan para lograr algo. Y ese algo, pues, enfocado a productos y servicios como salida de esos procesos. Al mismo tiempo, pues, son generadores de valor. De sus procesos, pues, normalmente está marcada por las 5 famosas M's: materiales, máquinas o equipos, manos de obra, métodos y medición, que precisamente en métodos y medición se hace más relevante la necesidad de información actualizada, hoy por hoy ya en tiempo real. Antes hay que tener un cierto ciclo de espera para la información, y eso hacía que las cosas fueran un poquito más lentas y se manejara un poquito más de incertidumbre y de expectativa. Estos procesos incluyen mermas. Esas mermas son parte del proceso, son tiempos, son movimientos, son gastos que no puedo evitar. Que en las mañanas de un equipo de cómputo, pues ese tiempo, aunque yo quisiera, lo puedo hacer muy eficiente, pero aún dentro de esa eficiencia
llevar un tiempo que no puedo quitar. Lo mismo plantillas de corte de telas para la elaboración de prendas de vestir. Una merma. Hay una parte de la tela que por más que acomode el prototipo del molde, no voy a poder aprovecharla al 100%. Es una merma, va dentro del costo, está considerado como parte de la capacidad del proceso. No tengo una buena gestión de actividades, una buena enfoque a mis métodos, a mis procedimientos, edición, el uso de recursos, pues se me pueden entonces convertir en desperdicios. Es un tema que muchos marcos ya tocan hoy por hoy, evitar el desperdicio, pero el desperdicio como adicional a la capacidad del proceso. Históricamente, las empresas hemos controlado y asegurado que las cosas pasen como se han definido, como marca la ingeniería del producto, como marca el procedimiento, pues dentro de un ámbito de querer generar una seguridad de que los desperdicios sean mínimos, muy poco probables, y evitar incluso que todo el producto o el servicio por una mala gestión se nos pueda convertir en un desperdicio. Entonces, durante muchos años que hemos tenido como empresas, como negocios, como áreas, como ejecutivos, como gente de toma de decisiones, pues es controlar y asegurar que no pase nada que no debiera de pasar dentro del proceso. Eso, pues ya de entrada, pues ya nos contrapone al tema de Agile Shift, su tema principal, que es cambio. En un negocio de una organización encontramos esquemas de este tipo, áreas específicas con una función, una asignación, que cada una en sí lleva su propio Deming, su PHBA, su ciclo de mejora, su ciclo de gobierno de operación. Y tenemos áreas que están enfocadas directamente a establecer compromisos con el cliente, que las denominamos front desk o front office. También existen áreas intermedias que son las encargadas de la manufactura, la elaboración, la obtención de los productos o de los servicios que comprometimos al cliente. Son áreas de soporte para el front desk y lo conocemos como middle desk o middle office. También tenemos otro tipo de áreas dentro de la organización que se encargan de darle soporte operativo a la empresa. Áreas como recursos humanos, contabilidad, finanzas, que no tienen nada que ver directamente con la elaboración del producto, menos con el contacto del cliente, a menos que por ahí tengamos algún ciclo de facturación, que sí normalmente lo llevan áreas de apoyo, cierto contacto con el cliente, pero nada más hasta ahí para cumplir un trámite administrativo. Esas áreas se les conoce como backdesk o como back office. En teoría, pues deben de funcionar bajo un esquema de interacciones, de comunicación, de toma de decisiones, pero muchas organizaciones nos metemos tanto al tema de controlar y de que no pase nada, esas áreas se convierten en silos que inconscientemente se manejan de manera independiente, que tienen sus propias estrategias, sus propios objetivos, sus propias políticas, diseñan sus procedimientos, establecen sus guías de trabajo y en cierta manera se aíslan del resto de las áreas. Incluso llegan a considerar que si no tuviera que perder tanto tiempo en estarle dando atención a tales áreas, yo sería más eficiente. Pero ahí lo cuestionable es si esa eficiencia depende de precisamente poderle dar servicio a esas otras áreas. De cuentas es co-crear y es un tema que también allá el Shift se toca durante el curso que manejamos para el tema. Jerárquicos realmente existen dentro de una organización, también siguen o se rigen bajo el mismo principio, controlar, asegurar, tanto a nivel estratégico, que es la parte que le corresponde a los niveles más altos de la estructura,
los niveles tácticos, todos esos niveles donde se planea, se asigna y se da seguimiento, para poder llevar un control de lo que hace la parte operativa, la parte más baja de la pirámide. Suelen existir muchos niveles enfocados a controlar el seguimiento, asegurar que las cosas pasen. Tal es el caso en este ejemplo que tenemos aquí, y no estamos mencionando subdirecciones, ni subgerencias, ni subjefaturas, que no es raro también encontrarlos. ¿De qué depende que una empresa sobreviva? Depende del manejo de sus recursos y de lo que obtiene a cambio de esa inversión, los resultados. Siempre que hablamos de un cambio o de una mejora, tenemos que hablar de comparativos, no de números absolutos, y esos comparativos pues, deben de ser en relación a un periodo base o a un estado actual o línea actual. Línea base, como también en algunos lugares se les denomina. Esa base sobre ese comportamiento que hoy tengo es la estructura, la relación, recursos, resultados que todos quisiéramos como empresa, pues es invertir menos a lo que hoy invierto y obtener más de lo que hoy obtengo, más por menos. Esta tabla refleja las diferentes relaciones que pueden existir cuando una empresa está manteniéndose dentro de un ambiente sano de operación y que puede ser por decisión propia o puede ser motivada por el mercado o el entorno. El mismo recurso que yo utilizo lo quiero aprovechar en obtener mayores resultados. Estamos hablando de eficiencia, de efectividad, puede ser algo interno, algo obligado por el mercado, eh, o esquemas donde hay crecimiento sostenido y yo puedo aprovechar a obtener mayor resultado, pero también tengo que hacer mayor inversión. Es viable y es sano mientras la relación de crecimiento del resultado sea mayor a la del recurso empleado. Difícil situación tendríamos si necesitamos invertir más para obtener un poquito más de lo que ya obtenemos, pero no que no se justifique. Estas relaciones son relaciones sanas entre recursos y resultados. A veces las empresas, cuando no tenemos todo bien gestionado, bien enfocado, caemos en este tipo de situaciones, que son relaciones improductivas. Son las que literalmente matan a las empresas y a veces lo hacen de manera silenciosa. No nos damos cuenta hasta que las cosas pasan. Mucho tiene que ver, mucho ayuda la parte de no querer cambiar, de querer seguir siempre igual, aunque todo se mueva alrededor, pero nosotros queremos seguir. Hablamos del tema de ITIL 4, también en una plática que tuvimos, es un curso que nosotros manejamos, y Chief está retomando esa parte de las cadenas de valor de servicio como generadoras, las de la parte de la co-creación de valor, y los menciona porque se manejan y todo depende de 4 variables que se manejan en los entornos, en el entorno productivo o en el entorno comercial, en el entorno político, social, ambiental del negocio, y tienen que ver con la B de volatilidad, la U en inglés, en español I de incertidumbre, de complejidad y la A de ambigüedad, refiriéndose a que los cambios a veces son muy rápidos, una volatilidad muy incertidumbre porque no sabemos en qué momento va a ocurrir ni de dónde va a venir, la complejidad de entender las causas o el enfoque de esos cambios y la ambigüedad en el sentido de que una misma causa puede tener diferentes orígenes, puede ser motivada en parte por la cuestión política del país y en parte por la cuestión social o ambiental. Entonces, a eso se refiere con el buca y esos 4 elementos son los que propician o son los que favorecen que haya cambios en los entornos. La forma en que se presentan puede ser muchas, tecnológicos de mercado, normatividades, los mismos clientes, tendencias, preferencias,
Y en Agile Shift, todos estos elementos se conocen como o se manejan como disruptores. En algunos otros marcos, como disparadores o se mencionan como son los provocadores de cambios, aunque también es muy común enfocarlos a cuestiones de riesgo. Un disruptor actual, la tecnología. Conforme se avanza en la tecnología, conforme avanza los alcances que hoy por hoy tenemos para el manejo de procesos, pues también va provocando que las empresas se adapten. Abrir mercados por Internet, pues me obliga a adaptar, adecuarme a esos métodos, adoptarlos, implementar los procesos, implementar las políticas, implementar las actividades que se necesitan. De lo contrario, pues tendría que hacer otro tipo de inversiones para tratar de abarcar más mercado, ir atrás de mi competencia, dejar de ser un líder en ese aspecto y tratar de compensar todas las desventajas que tenemos. La tecnología ha provocado que algunos procesos se apoyen en ella, de cálculo, que me ayudan a hacer la talacha más rápido, en menor tiempo. También tengo procesos ya habilitados, que ya necesito un aplicativo, ya son rutinas que difícilmente puedo hacer sin esa herramienta. Otro tipo de procesos, por ejemplo, el que comentábamos, venta por catálogos en Internet, totalmente ya están centrados en la tecnología, están montados en la tecnología y no hay manera de poder desarrollarlo si no existe ese desarrollo tecnológico. Esas tres formas de interacción con la tecnología pues nos llevan a diferentes disruptores. Si no queremos quedarnos fuera del contexto general de lo que está haciendo la competencia, tenemos que adoptar. ¿Qué es el cambio? El cambio es uno de los temas centrales de Agile Shift. ¿Por qué las empresas se niegan la oportunidad de cambiar? ¿Por qué hay tanta resistencia hacia ese concepto? Si es algo que ahí está, es algo que todos los días es latente. Hay muchas definiciones para lo que es el concepto de cambio. Nosotros en el curso manejamos y nos enfocamos a perder el miedo de equivocarse, ¿cierto? Pueden resultar caros las equivocaciones. Las equivocaciones son por urgencia de respuesta, tanto por planear. Afortunadamente hay marcos que ya nos ayudan a esa planeación de cambios, esa gestión de servicios, como por mencionar el ITIL 4 y en general los Agile, los métodos Agile, están muy abiertos a esto, muy abiertos a ser flexibles, adaptativos, a estar abiertos al cambio, estar atentos a lo que está pasando y reaccionar de manera rápida. Al final de cuentas, es buscar hacerlo diferente, por necesidad o conveniencia o por obligación del entorno. En el proceso de cambio tenemos dos principales elementos: capacidad de rendimiento o del paso sostenido para enfrentar esos cambios, que representamos normalmente como esfuerzo, y el tiempo que nos lleva a reaccionar y aceptarlo y adecuarnos a esas condiciones. Por eso yo lo puedo gestionar, yo lo puedo controlar, lo puedo manipular, el tiempo no. Y es una de las principales razones por las que llegan a fracasar los proyectos. Más tiempo se nos vaya y no haya resultados, pues es mayor el costo que tenemos que invertir y a veces hay que abortar. En el proceso de cambio, pues tengo que partir de un estado actual, un periodo base, una línea base que mencionábamos, para poder llegar a un estado objetivo, donde quiero estar. Esa situación de que hoy controlo donde estoy, lo tengo asegurado, llegar a un punto donde tengo que aprender a controlarlo y asegurarlo, la distancia se llama, en Agile Shift la maneja como delta. El delta está reconocido también en otros marcos, en otras teorías,
Significa algo que se está moviendo, algo que está cambiando. Allá el Shift nos ayuda a enfocarlo como una brecha de amenaza. Es una etapa de debilidad, de vulnerabilidad, que si no actúo enfocado o bien gestionado, me puede meter en muchos problemas. Esto empeora, el tiempo se alarga. Más tiempo dure esa brecha, más expuesto estoy. Individual, los cambios afectan y eso trae repercusiones a nivel organizacional. Cuando trabajamos sobre una línea base, sobre un comportamiento ya controlado, ya asegurado, pues podríamos hablar de esfuerzos positivos, impulso con una carrera, con una velocidad, nos permiten ser un tanto efectivos y eficientes. En el momento en que chocamos con algún disruptor, ya sea por entorno, por estrategia, provocado o planeado, no podemos evitar que la gente empiece a inquietarse, las expectativas, empiezan las dudas, estamos con el y si mejor así lo dejamos. Y aun cuando ya empezamos a entrar en la parte fuerte de esa necesidad de cambio, porque la competencia se está moviendo, porque el mercado se está moviendo, los clientes se están pidiendo, pues llegamos a hacer lo imposible por mantenernos dentro de sostenernos de esa línea, de no soltarla, y hay una resistencia, incluso llega a haber una negación a la necesidad de cambiar. Si eso persiste en cuanto a que el cambio ya es más evidente, pues entonces caemos en una etapa de caos, una etapa donde es más latente el enojo de la gente, donde ya se mencionan nombres, pero buscando culpables, de quién le movió. Caímos en esto, estábamos tan mal. Sí había problemas, pero ya habíamos aprendido a vivir con ellos. No había necesidad, nuestra apreciación, de moverse. Esta situación se puede prolongar por tiempo indefinido hasta que provoco el punto crítico, hasta que yo gestiono que ya la gente pueda empezar a darse cuenta de que ya no hay para atrás, ya es evidente, ya es un hecho el cambio, y lo único que que podemos hacer es o adaptarnos, desistir. Y va a estar todo el tiempo la presión latente durante todo este trabajo, durante toda esta fase, más bien un ciclo. Eh, Nos van a seguir pidiendo reportes, vamos a tener que seguir yendo a juntas, el cliente no va a dejar de pedir, incluso ahora ya pide en relación a los cambios, ya necesito que te ajustes o que ajustes ese servicio, ese producto a las necesidades que hoy por hoy brinda el mercado, a las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías, las nuevas versiones, etcétera. Ahí es donde pueden pasar una de dos, abandonar, como mencionábamos, abandonar el proyecto, abandonar la empresa, me voy a otro lado donde las cosas estén más tranquilas, o simplemente la gente mentalmente abandona y sabes qué, ya, lo que quieran que haga, hago. No voy a oponerme más, pero tampoco esperen mucho de mí. Una gestión, una dirección de esfuerzos, puedo empezar a lograr a que la gente, una vez habiendo tocado fondo, empiece a abrirse, a aceptar. ¿Qué hay de nuevo? A ver, ¿qué implica esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo mejorar? Eso me lleva a reaprender nuevas formas de hacerlo, nuevos métodos de hacerlo, nuevas políticas, nuevos procedimientos. Empiezo a integrarme, empiezo a dar nuevas ideas, empiezo a aportar, de ser solamente un participante de dime qué quieres que haga y lo hago, y empiezo a impulsar, empiezo a apropiar esa parte y sobre todo a empoderarme. La queremos empoderar con un simple curso de aula. Viendo el curso ya estás empoderado. A veces estos ciclos ayudan más para que la gente vea que echándole ganas y teniendo esfuerzo, poniendo los esfuerzos adecuados en los lugares adecuados, con la gente adecuada y el tiempo necesario, se pueden lograr
mejores cosas. Lo mismo pasa a nivel de toda la empresa. A partir de un estado actual a un estado objetivo, pues esa distancia, como mencionábamos, es el delta o mi brecha de amenaza conforme a los temas que trata allá el Chief. Luego esta curva, que es la misma que revisábamos, llegar al punto crítico y de ahí empezar a reaprender y volver a empoderar, pues esta diferencia es la que realmente es mi vulnerabilidad total, mi extrema vulnerabilidad, y el tiempo se puede ir muy largo y hacerme cada vez propenso a que algo que me afecte una amenaza y más que aprovechar oportunidades que vienen con el riesgo del cambio. Un nivel gráfico en cuanto a etapas de ocurrencia, partiendo de lo individual hacia lo organizacional, vamos al tema de los esfuerzos y el tiempo. Y en la primera fase voy a necesitar mucha información. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Qué va a pasar con ese proceso de cambio? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo se va a gestionar? De esa manera puedo sensibilizarme y dejar de pensar que las cosas que están pasando son contra mí y que al contrario puede ser un beneficio para mí y para todos los que están trabajando conmigo, clientes, proveedores, todas las partes interesadas de la organización. Bajo ese camino puedo lograr un cambio individual, irme a esa apertura, a ese reaprendizaje, ya encauzarme hacia un empoderamiento de hacer las cosas de otra forma. Cuando yo logro este punto, cuando ya llego a hablar de los cambios individuales, pues ahí estamos rompiendo los puntos cómodos tradicionales, esos controles, ese asegurar, esas políticas, procedimientos, ese no le muevas, mucho a generar puntos cómodos. Es más fácil seguirlo haciendo como hasta hoy lo hemos hecho, aunque cueste más y no nos demos cuenta, aunque nos lleve más tiempo y no nos demos cuenta, cambiar. Eso me ayuda a lograr cambios de liderazgo, que es un punto importantísimo para ya el Shift. Los líderes son esos facilitadores o deben de tomar ese papel facilitador para permitir que las cosas pasen, no nada más en un grupo de personas que denominamos equipo de mejora, sino en toda el área, en toda la división, en toda la rama del negocio. Impulsan los cambios grupales. Un buen liderazgo ayuda a que los cambios grupales, no nada más los individuales, se den en una forma adecuada y también abren la puerta para los cambios estructurales. Las políticas son las adecuadas, los niveles jerárquicos son los necesarios, realmente necesitamos todos esos niveles. Los procedimientos me permiten decir que soy una empresa abierta al cambio, soy una empresa controladora y que es que facilitar cambios busco asegurar que las cosas pasen siempre igual. Mientras no cumpla con todas esas etapas, pues difícilmente puedo llegar a un cambio organizacional, que es lo que busca y es hacia donde nos ayuda allá el Chief. Aptitud y actitud son elementos que deben de reunir las personas. La aptitud se mide en el sabe y puede, la actitud en el quiere y acepta. En la primera parte estamos hablando de habilidades, competencias, sabe, puede, pues puede aprender, lo puede hacer y es a través de la capacitación. Y en la parte de la actitud, que es la más difícil, de hecho yo he oído muchas veces que gente que dice que la actitud no se modifica porque tiene que ver con factores de personalidad, pues hay una verdad, pero también tenemos una herramienta que es la sensibilización. No es contra ti, es a favor de todos. Y un beneficio puedes tener de que la empresa sobreviva y la empresa crezca. Y gestiona esos 4 elementos, estar abiertos a aprender, a hacer de maneras diferentes, adaptarlas y llegar a gestionarlas, eso es lo que crea una cultura de mejora a toda la organización y se vuelve parte del hábito de trabajo y no nada más casos excepcionales o eventos fortuitos o aislados. Esos casos muchas veces vienen de grupos o de equipos CTO, que vienen de Change, equipos de trabajo operativos para cambiar los equipos de 9, 10 gentes a esa labor, mientras que todo el resto de la organización
sigue trabajando en controlar, en asegurar, en que no pase nada, en que todo siga igual, que es la parte del RTO, run, mantener, que corra, que siga, que no se detenga. Un error, o bajo el esquema de Agile Shift, un error se comete es aislar esos equipos de CTO. Crear, primero, cuestionar si es necesario crear esos equipos. Segundo, aislarlos de la operación real, allá en un área, ustedes solitos trabajen, gestionen, hagan, propongan, desarrollen, entreguen, validen, hagan sus retrospectivas bajo los principios generales de Agile y después vamos a ver si lo logran implementar, si pueden influir en todo el resto de la organización. Normalmente estos equipos los tomamos de la parte operativa y en la parte baja del seguimiento. ¿Cómo pueden influir en más gente? Entonces, allá el Shift cuestiona mucho esa parte, de hacerlo así. Manejan mucho la cuestión de que solamente puedes dar un fuerte impulso y una real condición de cambio si convives dentro del ambiente real de producción. Esas mejoras nacen de la misma línea de producción, de las mismas actividades. Para eso necesito tener una estructura, un entorno que me facilite realizar ese tipo de actividades. Y pues bueno, todos los marcos Agile le dan muchísima importancia al concepto de la retroalimentación, el todos los días convivir con mis clientes, con todas mis partes interesadas, varios, permite mantenerme al día de todo lo que se está moviendo, todo lo que está cambiando, para poder yo replantear tareas, requerimientos, backlogs, poder estar replaneando mis ciclos de trabajo, mis sprints, ciclos iterativos. Es algo que también ya el Shift retoma. Agile Shift, como mencionamos, es un marco más dentro de lo que es el concepto o la familia Agile. Agile tiene sus propios conceptos, sus propios principios de cómo manejarme para poder cumplir con ese enfoque o con esa cultura. Principios donde entregar pronto, rápido, algo valioso, adaptarme al cambio, constante retroalimentación. Todos debemos de trabajar juntos, desarrolladores o prestadores de servicio y clientes y usuarios, y además las partes externas de la empresa, stakeholders, empresas regulatorias o organismos regulatorios. Trabajamos todos juntos, co-creamos valor. Dar más importancia a la gente que que a los acuerdos o a los contratos. Algunos marcos están Scrum, desarrollo de sistemas dinámicos, funcionalidades adaptables. Todos estos marcos son anteriores al año 2000, desde los 80s hasta el 2000. Estamos en 2019 y seguimos hablando del tema de la conveniencia de adaptarnos a los cambios. Si hacemos un recuento histórico de lo que ha pasado en esos 20 años, 30 años, 40 años desde que empezó el concepto Agile a formalizarse, han ocurrido muchísimos cambios. Pero seguimos platicando de si es correcto abrirnos a un concepto o a un principio de adaptación a los cambios. Durante el curso vamos a ver, se tocan 3 temas, que son los que nos marca Agile Shift, que es Agile, Ágil y Agilidad Empresarial. Agile, pues vamos, como comentamos, la familia de marcos que nos va a ayudar a ser flexibles, a ser adaptativos, a ser iterativos, a ser incrementales en el desarrollo del trabajo. Las líneas tradicionales duras o de cascada, pues me dicen que un proyecto debe de durar X tiempo y que al final de ese tiempo se deben entregar los productos o los servicios, los desarrollos. Los Agile, los principios Agile me dicen que se tiene que entregar todo en parte, se debe de entregar en partes de manera incremental
para que al final de 8 sprints, 8 ciclos iterativos, yo pueda entregar el total del todo. Hacer todo al mismo tiempo. Ese es el principio. O rebanar el pastel, cómetelo a rebanadas. Es más fácil que tratar de comerte un pastel completo. Enfocada hacia una mentalidad que puede adoptar el personal de la organización, pues, para poder reaccionar de manera oportuna, saber cuándo las cosas están evolucionando, tenerlas identificadas, razonadas, actuar en consecuencia, poder tomar decisiones, poder evitar que esas mermas se conviertan en desperdicios sin que sea tan latente o tan rigorista el concepto de controlar y asegurar. Controlar y asegurar es reaccionar a tiempo. Agilidad empresarial, pues, es llevar a toda la organización hacia esos conceptos, que sea cambiante, que no haya políticas tan restrictivas, que no haya procedimientos tan restrictivos, que se permita hacer modificaciones en el proceso, no nada más auditoría, dejar un poquito de lado las auditorías de control para ver que todo se haga siempre igual. Como todos los marcos, pues tiene sus propios principios, tiene sus propias prácticas, sus roles, sus flujos de trabajo y sus métodos de procesar un proyecto o una iniciativa de cambio. Maneja 5 principios. El primero nos lo reitera y le da fundamento al marco. Los cambios van a suceder, no es por si acaso, van a ocurrir cambios, va a haber, todo se va a mover o casi todo se va a mover. Si eso es una realidad, pues no luches contra ella, al contrario, abrázala, parte del proceso, vuelve a la parte de la planeación, vuelve a la parte de la cultura del negocio y trabaja en ello. Cuando varios cuidan ese aspecto y crear valor o crear, por eso involucra a todos, proveedores, personal en general, socios, organismos externos, todos los stakeholders o interesados. Parte muy interesante también es el crear entornos favorables para que la gente se abra al cambio, se abra a esta flexibilidad, junto con el cuarto principio, que es desafiar el status quo. Todo lo que pasa hoy por hoy dentro de la organización, y ya ese análisis tras esos ejercicios, poder trabajar con el quinto principio, que es adaptar el enfoque. Los cambios ahí están, como mencionábamos, no son cosas excepcionales, no es de sorprender, al contrario, deberíamos de sorprendernos cuando las cosas siguen igual, porque entonces algo no está funcionando adecuadamente, siempre habrá cambios, por más que queramos encapsular los procesos, los procedimientos. Tendemos a aceptar el cambio y avanzar, nos vamos a quedar atrás, y ahí estamos poniendo en cuestionamiento la sobrevivencia del negocio. Estamos dejando de ser de los que se adaptan por tratar de mantener y de asegurar fuerza, tamaño, complejidad de operación, etcétera. En esta parte es donde vamos a cuestionar y analizar mucho esa conveniencia de separar los equipos CTO de los RTO o mantenerlos integrados a la estructura tradicional o rutinaria de trabajo. De valor, como comentábamos, todos debemos de trabajar. Entre más gente participa, más enfoques, más puntos de vista, más información afuera, qué pasa adentro, qué pasa en la normatividad, qué pasa en cuestiones políticas, sociales, que están afectando a alguien, y que esa información para nosotros puede resultar ser oro molido, que podemos adelantarnos y aprovechar y prever hacia dónde se están moviendo las cosas. No prever y evitar, prever, ser flexibles, esperarlo. Aquí es donde Ayel Shiv va a hablarnos mucho del papel de los liderazgos
gente que toma las decisiones, la gente que puede modificar, la gente que sí puede influir, que una empresa sea totalmente abierta al cambio y que sea parte de su cultura. Eh, pero no los jefes controladores, no los jefes aseguradores, sino gente facilite que las cosas pasen, que sean líderes, gestionadores, negociadores, que impulsen que el resto de la gente sea quien tome las iniciativas de mejora y las lleve a cabo. Aquí pues se necesita que sea gente que sepa compartir las medallas, que no todas las medallas sean nada más para los jefes. El status quo va muy de la mano con en qué se trabaja. Trabajar en eso, las decisiones que tomamos son las más correctas o la forma en que las tomamos, la gente que las toma. Esa es una mejora de la línea de producción, la toma el área de ingeniería de procesos, que está fuera totalmente de la línea de producción. Quien convive 8 horas al día con esa máquina no tendrá más elementos que alguien que no convive más que algunas horas ocasionalmente con esos equipos, con esos procesos, con la complejidad de mover los materiales de un punto a otro, las dificultades de cargar esas cajas, de llevarlas, de transportarlas, pues, la parte de tomar las decisiones, las herramientas y las técnicas, lo mismo. Todo cuestionarlo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que entendamos qué estamos haciendo, por qué lo hacemos y si conviene seguirlo haciendo así. Los vamos a compartir para que lo puedan más a detalle. Lo importante es el enfoque que le vamos a dar. Otra parte de desafiar el estatus, como mencionaba, es necesitamos tantos niveles jerárquicos. ¿Qué tan compleja es la ruta de la información para poder tomar decisiones? ¿Qué tan tardada es? En esa parte, pues hay que buscar que las rutas de comunicación sean cortas, oportunas, y que realmente las implementemos, que realmente se ejecuten. Eso ayuda muchísimo a ir apropiando los cambios e irlos desarrollando gradual, a tal manera de que si lo hacemos bien, ni siquiera la gente va a tener que enfrentar esa parte de resistencia al cambio y de caos. El enfoque pues es lograr que toda la gente, bajo una visión holística, que ya hoy por hoy también es tema en otros marcos, todos trabajemos igual, con el mismo enfoque, hacia mismos objetivos y obviamente aquí lo más apropiado es que durante toda esta etapa estemos volteando constantemente a ver la planeación estratégica del negocio y regresarnos o alinearnos nuevamente con ella. A veces dentro de toda la gama de controles y de aseguramiento que metemos a los procesos, metemos puestos de más para asegurarnos de que las cosas pasen y eso incrementa costos y en ocasiones fomenta mucho la del silo de yo controlarme, yo tengo que ser eficiente, yo tengo que asegurar que las cosas pasen bajo una línea predefinida y me voy alejando poco a poco de lo que es la visión general del negocio. De allá el Shift, la parte en la que ya todo este enfoque de principios pues los voy a hacer prácticos, igual que en otros, como pasa con muchos marcos. Planear para ser flexible, involucrar interesados, medir valor, entregar de forma iterativa, que es la coronación de los procesos Agile en general. Trabajar iterativo y de manera incremental, que todos los ciclos de trabajo entreguemos algo, un entregable que aporte un valor, que cumpla con una expectativa, una necesidad real para nuestro cliente, nuestro usuario, nuestro interesado en general, nuestro stakeholder. Muchos creen que en Agile la planeación no es importante, ¿no? Sí es muy importante saber y gestionar qué voy a hacer con esas 5 M's, materiales, manos de obra, métodos, mediciones. Tengo que saberlo, tengo que tenerlo planteado. Que no voy a emplear tanto tiempo en tratar de adivinar qué pudiera pasar para tratar de meterlo en un escrito y
que no nos ocurra nada que no debiera pasar, es la que me permite ahorrarme todo ese tiempo en Agile. No necesito saber todo al inicio. Las bases, la visión de negocio, la visión del producto, qué estoy buscando, alinearme con la estrategia general de negocio y ponerme a trabajar. Podría ocurrir durante el proyecto, no se preocupen, no necesitamos bola mágica, eso va a pasar. Lo que pudiera pasar, va a pasar. Es preferible hacer conciencia de que en el momento que pase, afrontarlo, adaptarlo y adoptarlo. Pasando meses en tratando de adivinar qué pudiera pasar. Todos, desde las primeras etapas en un proyecto Agile, desde las primeras etapas involucro a todos. Identifico stakeholders, identifico interesados, no nada más a mi cliente o a quien supongo que va a ser mi cliente, y empiezo a preguntar toda la parte de requerimientos, de expectativas, aportaciones o apreciaciones de valor. Todos los marcos Agile se le da más importancia a la gente, nos debemos de enfocar mayormente a procedimientos, a los contratos, otra vez a la parte de control y aseguramiento. Cuando un equipo está bien balanceado, bien enfocado, pues las especialidades de unos se va convirtiendo en experiencia y aprendizaje para los demás elementos. Por eso todos los marcos allá manejan fuerte el concepto del aprendizaje, del control empírico, porque es importante desarrollar nuevo conocimiento ante nuevas situaciones y no tratar de encuadrar nuevas situaciones a viejos conocimientos. Tengo una buena medición, me pierdo en el camino. Me olvida cuál era mi línea base, mis rendimientos que tenía al inicio, pierdo el enfoque hacia dónde tengo que llegar y sobre todo el camino que voy siguiendo, cómo se está comportando esa curva que veíamos, esa caída de rendimientos, de aprovechamientos, de productividad, pues en qué momento tocó fondo y en qué momento empiezo a recuperarme y qué estoy haciendo para recuperarme. Por eso todo el tiempo hay que estar llevando mediciones. Nos ayuda sobre todo a que la gente también esté enfocada. No hablar tanto de subjetividades y apreciaciones, sino de cosas tangibles, de números fríos. Uno de los principales éxitos de los Agile, comentábamos, pues es el poder estar entregando todo el tiempo. Bajo los proyectos de línea dura o de cascada, pues tengo que esperar 8, 9, 10 meses para ver algo. Con los Agile, cada que termina un ciclo iterativo, un sprint, estoy entregando, entregar todo el desarrollo, todo el requerimiento, el servicio, el producto solicitado, todo el tiempo está siendo tangible. Ayuda muchísimo también para enfocar a la gente a que todo el esfuerzo que se está haciendo realmente está consiguiendo algo. Nos maneja allá el Shift y vemos las características que debe de tener cada uno de los roles dentro de allá el Shift. Y son tres principalmente: el equipo como tal, el entrenador, que toma ahí la función de facilitador, y el patrocinador, que es el enlace con el negocio, es la gente que debe de tener esa visión fría y estar cuidando que todo lo que estamos trabajando y lo que estamos desarrollando agregue un valor, pero va a agregar valor solo si está bien enfocado y alineado con el negocio. Al igual que muchos marcos Agile, se cumple el principio de que los equipos tienen que ser autoorganizados. Parte muy difícil. Cuando somos líderes tradicionales, somos en ambientes tradicionales, ¿cómo le voy a dejar a la gente tomar decisiones? ¿Cómo voy a dejar que ellos lleven el ritmo? Todavía en un equipo es fácil porque es una cápsula de gente controlada que está fuera de mi ambiente productivo, fuera de mi ambiente de trabajo y que algo están haciendo allá encerrados, trabajando. Pero pues si eso lo hablamos a integrarlo a las líneas de producción, a las líneas de trabajo, a las actividades rutinarias, cuesta mucho trabajo. Una de las ventajas de manejar y gestionar bien los equipos
de trabajo, pues logramos el empoderamiento real, que la gente se dé cuenta que puede tomar decisiones, que no necesito un jefe, que no necesito tantos niveles de aseguramiento o de control. Eh, pero tiene que haber una evolución de pensamiento. Tengo que dejar de pensar en participar, en hacer lo que me dicen, empezar a colaborar, ser parte de esa definición de actividades y poder llegar realmente al compromiso. Ya es porque estoy consciente de que eso es lo que se necesita hacer, que otros me digan que lo tenga que hacer. Mejor enfocado al cliente, como comentábamos, comparto la experiencia, comparto el conocimiento, al mismo tiempo que estoy compartiendo responsabilidades. Los entrenadores, mencionábamos, tienen principalmente dos trabajos. Facilitar que las cosas pasen, facilitar los entornos, facilitar el ambiente laboral y al mismo tiempo pues ser las personas que van a asegurarse de que se cumplan los principios, las prácticas y que la gente tenga muy bien enfocado lo que es Agile Shift. Marcos un tanto incómodos, los Agile, que sometemos a la gente a trabajar en condiciones que nunca antes habían trabajado. No hay jefes, no hay reglas, no hay esto, no hay lo otro, entonces ¿cómo me controlo? ¿Cómo me rijo? ¿Cómo aseguro realizar el trabajo? Vamos en parte de los eh, entrenadores, digo, perdón, de los patrocinadores, pues es mantenernos orientados al valor, decidir, persona que toma las decisiones de seguir o no seguir con un proceso iterativo, con un ciclo iterativo, con una tarea, con una asignación, dependiendo de cómo lo gestionemos, vale la pena, no vale la pena seguir, o me hago un paro de actividades, duro, reafino, vuelvo a enfocar, tomamos el trabajo. Esa es principalmente su función, al igual que un Product Owner en Scrum, asegurar que todo lo que se haga genera un valor y en el momento que dejen de generar un valor, detenernos un poco para analizar lo que está pasando. El flujo iterativo de Agile Shift, 4 etapas. La primera, que es la planificación, ocurre en los primeros días de un proyecto, de una actividad de cambio, un ciclo de cambio. Las 3 y 4, que son las dos últimas, ocurren ya a la entrega, ya al cierre o de ese ciclo de cambio de ese proyecto. Y en el día a día, las semanas que dure ese ciclo iterativo, pues entonces la que rige, trabajo, revisión diaria, juntas. Ahí es como los marcos Agile recapacitan en qué estamos haciendo, qué hemos avanzado, qué nos falta y qué problemas estamos teniendo, porque de algunas derivaciones de esos problemas, planteamientos de lo que todavía nos falta hacer y cómo lo tenemos que hacer. Porque es la principal parte de adaptar y de retomar esos cambios. Esto desde otro punto de vista gráfico, pues en una semana de inicio, esto es lo que tiene que pasar, una planeación, ya que está la planeación, trabajar, empezar a realizar el ciclo de trabajo, reuniones, todos los días llevar juntas de seguimiento. La parte de la última semana, de final, pues terminar de trabajar, mostrar el valor, entregar el entregable, lo que hicimos, la retrospectiva, que hicimos bien, que hicimos mal, cerrar ese ciclo de aprendizaje, sin dejar de llevar nuestras juntas diarias. Y si el proyecto duró 10 semanas, pues 8 semanas el ritmo de trabajo fue reuniones, trabajo, entregables y nuestras juntas diarias de stand-up. Es como se conforma un ciclo de trabajo. Conclusiones finales, podemos manejar que una estructura de Agile Shift nos va a permitir logremos multifuncionalidad de roles,
que la gente se abra a aprendizajes, algo que está muy de moda hoy en la parte de empoderar, como Management 3 manejan esa situación de que la gente puede ser especialista en algo, sus competencias, sus habilidades, pero ya no queda restringido a ellas, que puede ir aprendiendo otras cosas y lograr esa multifuncionalidad. Quizá no la especialización, pero sí el conocimiento de menos cómo funciona y qué se debe de obtener. Logramos apropiaciones integrales de esos disruptores que todo el tiempo van a estar ahí, repito, nadie está libre, ninguna organización, ninguna persona, y lo mejor es que la gente esté enfocada y que tenga la cultura de, ahí está, tengo que adoptarlo y gestionarlo. Ahí el Shape pues también es un marco simple, de hecho es muy similar en desarrollo a otros marcos, como puede ser Scrum, y es no tan difícil de adaptar. Tiene una diferencia con Scrum. Scrum va formando conforme crece el número de equipos, requiere de Scrum Masters, jefes de Scrum Masters de programa, Scrum Master de cartera y Scrum Masters de portafolios. Se va formando una pirámide paralela a la pirámide ya existente de jerarquías en la empresa. Mientras que allá el Shift lo que dice es no se deben de crear esas estructuras aparte. La misma estructura, los mismos líderes de área pueden ser los entrenadores y al mismo tiempo pues es la gente que debe de tener la principal visión de negocio. Entonces también pueden ser patrocinadores. Y al contrario, en lugar de poner más niveles, pues la intención es ver cómo nos ahorramos algunos niveles, no tanto por lo que cueste el puesto, sino por la toma de decisiones, la velocidad y que la gente empodere más, que no tenga a quien delegarle esa chamba de revísamelo, hazlo, autorízamelo. Sentirnos cómodos aceptando la necesidad de transformarnos. Muchas empresas, cuando la gente llega, cuando es nueva, la primera regla que le decimos es, aquí las cosas se hacen como siempre se han hecho. Aunque siempre, cuando estamos contratando, hablamos de gente innovadora con iniciativa, pues no todas las empresas están tan abiertas. Hay políticas, hay procedimientos que se deben de cumplir, firmas de autorización, toda una estructura tradicional que por años hemos manejado para que todo siga igual. Es un marco simple, no es complejo. La parte de la teoría es fácil de entender. Nosotros enfocamos mucho el curso hacia ese punto, pero también nosotros tenemos experiencia en la parte de lograr que esto sea algo funcional. En la experiencia que tenemos como una empresa, pues tenemos muchos años trabajando procesos de negocio, precisamente el punto de todo esto, ingenierías de proceso, adaptaciones de métodos, pero ya bajo el enfoque de no meter una política tan restrictiva, sino políticas que permitan que esto que hoy está funcionando y que ya acomodamos, que ya optimizamos, la misma gente lo pueda seguir optimizando, lo pueda seguir manejando y siempre esté cuestionando si esta fue la mejor manera de hacerlo y busque mejores maneras de lograr las cosas. También tenemos mucha experiencia en lo que es la parte de desarrollo organizacional, que es precisamente esa parte de sensibilizar, de enfocar a la gente, gestión del cambio, muy apegado a esto. Además de que pues tenemos conocimiento en marcos como ITIL 4, nos va a permitir gestionar los servicios. Toda esa parte que hemos hablado de cambio no ocurra con veladoras prendidas, encomendándonos a los santos, sino llevando una serie de procesos y de actividades que me van a permitir que, aunque es un cambio, esté gestionado y nos ayude a lograr cambios exitosos, no libres de riesgo, porque entonces mataríamos la oportunidad de que algo bueno pase dentro de un ambiente que nos ayude a tener bien visualizada la parte de las amenazas, que es la otra parte del riesgo. El riesgo positivo es una oportunidad, el riesgo negativo es una amenaza. Es
nombre de la empresa, lo último que nos faltaría mencionar es que empezamos con Darwin, con su frase, con su teoría de la evolución. Bajo lo que hemos platicado hasta ahorita de Agile Shift, nosotros pusimos esta enmienda de que las organizaciones que logran sobrevivir, pues son empresas que más que seguir pensando en el control y en estructuras muy complejas para controlar y asegurar que las cosas pasen siempre igual, pues más bien son las que desarrollan esa capacidad de flexibilidad y que son adaptables, que pueden adaptarse, estar al pendiente de que surjan disruptores en el entorno, que tengan la capacidad, el enfoque, la cultura y la gente preparada para tener las amenazas potenciales que surjan de los delta, pero sobre todo aprovechar sus oportunidades. Gracias por su atención, me dio mucho gusto haber podido platicar nuevamente con ustedes. En el futuro habrá otras oportunidades de volver a contactarnos. Mi correo es ignacio.navarro@globallinks. Para cualquier duda o cualquier comentario, poderles ayudar un poquito más. Y pues siempre están al pendiente mis compañeros asesores, a ayudarles en duda, requerimiento, alguna propuesta que podamos ayudarles en la implementación de este tipo de marcos. Son bastante propicios para la empresa en el sentido de que ayudan la mentalidad y la cultura de la gente, que es lo que ha ayudado que en otros países, en los desarrollos que nosotros todavía después de tantos años seguimos cuestionando, ¿el cambio es importante o no es importante? Muchas gracias. A nombre de Global Links, de su servidor Ignacio Navarro, y estaremos pronto en contacto. Gracias.